Sinceramente, el gol que he marcado el año pasado en Balaídos al Deportivo, he tenido la suerte de marcar un gol contra ellos en casa. Marco pocos goles y la verdad que poder marcar en un derbi en casa delante de nuestra afición, ante el eterno rival, pues es un momento muy especial, muy bonito y ojalá pueda vivirlo muchas veces más. Mais digo lembranza dende que eu estou aquí en Vigo. Creo que foi un derbi que fun a ver a Riazor, no que, bueno, foi moitos anos no que conseguimos gañar, conseguimos a vitoria e foi, creo que vai a ser, non sei, unha lembranza que tenéis un recordo que estará sempre na miña mente, non? Pues mi primer derbi, igual recuerdo un Riazor, un 0-1, gol de Nené, con un equipazo el Celta. Recuerdo jugadores como Vallano arriba, recuerdo jugadores Nené incluso, muy buenos jugadores que al final, bueno, los derbis son espectaculares, se viven diferente y creo que son partidos muy bonitos. Si no recuerdo mal fue en Riazor, de lateral derecho, que ganamos allí, gol de la Ribey, me acuerdo. Yo venía del Barcelona y conocía lo que era un clásico, Barça contra Madrid, pero nada tiene que ver el sentimiento que hay en un derbi gallego, lo desconocía completamente y la verdad es que ese motivo, ¿no? Cuando llegas al estadio, toda la gente está ahí esperando, bueno, y el ambiente que hay en la grada, la verdad es que es un espectáculo. O que máis me gusta, como creo que a maioría da xente, pois, o ambiente que se vive, non? O prepartido, o pospartido e, sobre todo, despois o ambiente no campo, non? Cando xogas aquí en Balaídos, pois a xente animándote, apoiándote todo o partido, pois creo que ese é o mellor dos derbis, non? Pues el ambiente, sobre todo la gente, cómo ves que está enchufada, tu afición te anima, te apoya, te pide, te exige y al final eso es bonito. Pues sinceramente la rivalidad, esas ganas de querer ganar, de querer ser mejor que ellos, que nuestro rival, ya se respira desde mucho antes de que llegue la semana del partido. Es una jornada que tenemos tanto el equipo, el club, como la afición, la ciudad marcada en el calendario y la verdad que nos marca mucho y sabemos lo que nos jugamos. Sí, al final estos partidos siempre quieres ganarlo, te juegues algo o no te juegues nada, entonces el equipo está metido, está con ganas, está concienciado del derbi, del partido que tenemos ahora y queremos ganarlo sí o sí. Evidentemente es uno de los partidos del año, además es a final de temporada, sabemos que queremos terminar con una buena imagen en casa, en Balaídos y evidentemente pues no hay mejor rival que hacerlo contra el Depor. Al final los derbis, como todo el mundo dice, no se juegan, los derbis se ganan, entonces vamos a intentarlo, vamos a luchar por ello y que la afición nos anime, nos apoye y venga a animarnos todos. Sí, la verdad queremos brindárselo a ellos, también por nosotros mismos. Está siendo una temporada un poco complicada, no se nos está dando como todos queríamos y la verdad tenemos ahora una oportunidad muy bonita de por lo menos hacer disfrutar a la gente. Eu creo que nos derbis sempre te xogas algo, non? Creo que os derbis hai que gañalos sempre porque é un prestixio, pois, non? Xogar un derbi, sobre todo por a afición, pola xente, non? Que tamén o merecen, entón eles pues, viran aquí con todas as gañas, toda a ilusión de rematar pois, o máis dignamente a temporada intentando gañarnos e nós temos pois, que na nosa casa pois, gañar ese derbi que ao final é o que queremos e ao final os derbis, aínda que ninguén se xogue nada, sempre te vas a xogar porque son partidos especiais e diferentes.